Ya, antes de pasar a MVías, ¿no? A MVías vamos a resolver unos dos ejercicios de modelo de exámenes, ¿no? Y luego voy a inventarme unos dos más, posiblemente de acuerdo ¿no? De acuerdo a esto acá, ¿no? Dice árbol binario, digamos, ¿no? Vamos a suponer que un árbol binario de búsqueda, ¿no? Dice, un árbol binario de búsqueda, dice, ¿no? Decimos que un nodo es incompleto si tiene exactamente un solo hijo, dice, ¿no? En la clase árbol, dice, ¿no? Un solo hijo en la clase árbol. Escriba el siguiente procedimiento, ¿no? Public void, eliminar incompleto, INTX le pasa, ¿no? INTX. Si, X es el dato, digamos, ¿no? Que almacena el nodo de ese árbol. Si hubiera sido para el ingeniero Vacapinto, de seguro te lo pasaba la key, digamos, ¿no? Eliminar incompleto y te pasaba K, ¿no? KX, digamos, ¿no? El key, la clave, digamos, ¿no? Porque ustedes buscan lo del ingeniero Vacapinto, buscan a través de la clave, no del valor. Aquí prácticamente el valor está haciendo como valor y como clave, ¿no? Y es de números enteros, digamos, ¿no? En cambio el de Vacapinto, la clave puede ser un número entero o un string, de acuerdo a eso se ordena, ¿no? Y el dato que almacena ese árbol puede ser cualquier otra estructura, digamos, ¿no? Cualquier otra clase, una clase persona, una clase Pedro, Juan, todo lo que ustedes vean. ¿Ya? Entonces dice public void eliminar incompleto, ¿no? El cual elimine el nodo cuya condición cumpla. Data igual a X, ¿no? En caso de Vacapinto sería K igual a X, digamos, ¿no? Recuerden que con el ingeniero peinado el dato es igual que la clave, ¿no? Para Vacapinto la clave es una y el data es otra. Son dos objetos diferentes, ¿no? Si X no existe o X está en un nodo incompleto, ¿no? Está en uno nodo incompleto, dice, ¿no? Este procedimiento no hará nada, dice, ¿no? No hará nada. ¿Ya? Recuerde que eliminar un nodo incompleto, dice, su único hijo ocupará su lugar, dice, ¿no? Su único hijo ocupará su lugar, ¿no? ¿Ya? Y tenemos aquí ejemplo que nos sirve de ejemplo, ¿no? Tenemos este árbol de acá, ¿no? Que es ordenado, ¿no? Tenemos este árbol de acá que es ordenado. Y dice, A, eliminar 56. No ocurre nada ya que 56 no existe. Aro, eliminar incompleto 50. No ocurre nada ya que 50 no es un nodo incompleto. Donde está 50 no es un nodo incompleto, digamos, ¿no? Tiene sus dos hijos, así que no se puede eliminar. Eliminar incompleto 90, dice, ¿no? El 90 existe y es un nodo incompleto. O sea, el 90 existe y es incompleto. Su único hijo, el 75, ocupará su lugar. Dice, su único hijo, el 75, ocupará su lugar. Quedando de esta manera, ¿no? 75 ahí escrito, ¿no? Sube en el lugar que estaba el 90. Eliminar 25, dice, ¿no? ¿Es un nodo incompleto? Sí, digamos, ¿no? Es un nodo incompleto, ¿dónde está 25? Acá está 25, ¿no? Es un nodo incompleto, ¿no? Es un nodo incompleto. Por lo tanto, su único hijo 40 ocupará su lugar. Su único hijo 40 ocupará su lugar, ¿no? ¿Qué dice acá? Porque ahí se duplicó esto acá. Ya, ahora sí. El 40 ocupa su lugar, así que vemos en esta figura final que el 40 ocupó su lugar. Creo que esto venía acá, ¿no? Ahí, de esa manera. Y aquí está el árbol finalizado, cómo quedaría, ¿no? Ya.
Dice, esa es la pregunta número 1, ¿no? Es un eliminar como hemos visto, pero va referenciado a qué? Va referenciado a que tenga una condición adicional. Entonces vamos a ir abriendo nuestro NetBeans para poder implementar esto acá. Ya, recuerden que solo pueden eliminar cuando X existe y ese nodo solo tiene un hijo. Si tiene dos hijos ya no lo pueden eliminar. Sí o sí tiene que tener un hijo. Porque hoja tampoco pueden eliminar. Hoja no tiene ni un hijo. Y el enunciado dice solo incompleto. ¿Y cuáles son incompletos? Y define ahí el enunciado que incompleto es aquel que tiene solo un hijo. No dos ni ningún hijo. Tiene solo un hijo, dice, ¿no? Solo un hijo. ¿Ya? Solo un hijo. Vamos al SA. Y acá tenemos el árbol, ¿no? Es uno de los algoritmos que ya tenemos de eliminar, ¿no? Que tenemos podar, ¿no? Y eliminar que no lo hemos implementado, ¿no? Que no lo hemos implementado, pero lo vamos a hacer ahora, ¿no? Lo hemos implementado con el ingeniero Vacapinto, ¿no? Lo he implementado aquí y lo vamos a hacer ahora acá, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero es crear nuestra función pública def, ¿no? En caso, eliminar, ¿no? Y nos van a dar un dato X, ¿ya? Un dato X. Un dato X. Y aquí vamos a hacer self.raíz. ¿No? Igual a self. Punto una función privada, ¿no? Que me vuelve un nodo que se llama eliminar, ¿no? Que dado yo le paso la raíz, él me devuelve el nodo eliminando de la raíz el elemento X, ¿no? Y eso lo guardo en la nueva raíz que va a haber, ¿no? Def eliminar, ¿no? Y recibe un nodo y recibe X, ¿no? De esa manera, ¿ya? De esa manera. De esa manera. Entonces tenemos ese enunciado, a ver si lo puedo copiar. No lo puedo copiar, así que voy a tener que sacarle una fotografía. Ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces tenemos que hacer esto. El primer caso que tenemos, en el primer caso tenemos qué pasaría, ¿no? Si nuestro árbol es nulo, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestro árbol es nulo, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestro árbol es nulo? Nada, retorno nulo, ¿no? Retorno nulo. No hay que eliminar los retornos nulos. ¿Qué pasaría si nuestro árbol no tiene hijos? Que solo es hoja, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestro árbol no tiene hijos? No, es hoja, ¿no? ¿Qué pasaría acá? Nada, retornamos el mismo, digamos, ¿no? Return nodo. El nodo que me lo estén pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo eliminarlo, digamos, ¿no? Aunque sea X no lo puedo eliminar, jóvenes, ¿no? Aunque sea X no lo puedo eliminar porque dice incompleto, que solo tenga un hijo. Sí o sí tiene que tener un hijo, ¿no? Sí o sí debe de tener un hijo. Y la hoja no tiene ni un hijo, así que no se va a eliminar, digamos, ¿no? Caso 3. ¿Qué pasa si el árbol
tiene hijos, digamos, ¿no? No sabemos si tiene dos o tiene uno. No sabemos si tiene dos o tiene uno, ¿no? Aquí vamos a poner que tiene un dato lleno, ¿eh? Un dato Y. Entonces nosotros decimos, preguntamos, pues, Ronaldo. Nodo punto, nodo punto data, digamos, ¿no? ¿No? Igual a X estamos buscando, digamos, ¿no? No punto data igual a X, preguntamos, X es el elemento que estamos buscando. Si es verdad, lo elimino, ¿no es? Pero, no, momento, no solo tengo que buscarlo, porque el enunciado dice incompleto, dice, ¿no? Incompleto, ¿no? Tiene que tener solo un hijo. Entonces, hago otro if, ¿no? Nodo punto cantidad de hijos, digamos, ¿no? Cantidad de hijos. Si ese es igual a 1, es incompleto, así que ahora sí lo elimino. ¿No? Sí lo elimino, ¿no? Sí lo voy a eliminar, ¿no? Sí lo voy a eliminar. Pero dice el enunciado que su único hijo toma su lugar. Su único hijo toma su lugar. Entonces tenemos que saber cuál de los dos hijos es, si izquierda o derecha, digamos, ¿no? Si izquierda o derecha, ¿no? Y preguntamos, nodo punto hijo izquierdo, digamos, ¿no? Primero por el izquierdo. Si este es distinto de null, entonces, digamos, ¿no? Si es distinto de null, entonces por ese hijo lo reemplazo, digamos, ¿no? Nodo va a ser igual a nodo punto hijo izquierdo, digamos, ¿no? Hijo izquierdo. Y fin, ahí acaba. Pero si el hijo izquierdo es null, quiere decir, si el hijo izquierdo es null, quiere decir que el derecho es el que es distinto de null. Porque ustedes ya han preguntado que tiene un hijo. Solo falta saber si es izquierdo o es derecho, pero sí o sí tiene un hijo, digamos, ¿no? Entonces acá nodo igual a nodo punto hijo derecho, ¿no? De esa manera. Y listo. Cualquiera de estos, ¿no? Cualquiera de estos pasos, ¿no? Con cualquiera de estos, return el nodo, ¿no? Porque ya lo han modificado el nodo, ¿no? Ya lo han modificado, lo han sustituido por su hijo izquierdo o por su hijo derecho, digamos, ¿no? Y return nodo, ¿no? Y en caso no sea el dato X, digamos, ¿no? En caso no sea el dato X, en caso no sea el dato X, ¿no? En caso no sea el dato X, ¿no? El dato X, en caso de no sea el dato X, ¿no? Ustedes van a hacer nodo punto hijo izquierdo va a ser igual a, existe una función llamada eliminar, digamos, ¿no? Eliminar incompleto, ¿no? Eliminar incompleto. Donde yo le paso mi árbol, en este caso le voy a pasar mi árbol izquierdo, ¿no? Mi subárbol y el dato que quiero buscar a eliminar. Lo mismo para mi rama derecha, va a ser igual a lo que diga este algoritmo, eliminar incompleto, ¿no? Y le paso el nodo punto derecho, ¿no? Y de esa manera. Y luego return el nodo, ya modificado, digamos, ¿no? Ya eliminado el elemento X de su hijo izquierdo o el elemento X de su hijo derecho. Ya eliminado, ¿no? Ya eliminado de ese lado, ¿no? Ya eliminado, ¿no? De ese lado. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Esta lógica que tenemos acá, lo pasamos al código, digamos, ¿no? Dividido en esa parte, ¿no? Dividido en esa parte. Es la codificación nomás, ¿no? Tenemos acá eliminar incompleto, se llama, ¿no? Incompleto, ¿no? Eliminar incompleto. Ahí está, eliminar incompleto. ¿Qué dice eliminar incompleto? Pregunta primero, si nodo is null, ¿no? Entonces return null, ¿no es? La otra pregunta es si, digamos, ¿no? La otra pregunta es si es hoja, ¿no es? Nodo punto, ¿no? Aquí tenemos si es hoja, ¿no? Si es hoja, no hacemos nada, return nodo, ¿no? Nodo punto, voy a buscar, no recuerdo cómo se llama la cantidad de hojas, es que tenemos un método. Es hoja, digamos, ¿no? Es hoja.
es hoja. Si esto es true, ¿no? Si esto es true, creo que lo podemos dejar también ahí. Si es true, ¿no? A ver, está bien escrito, es hoja, sí. Si es true, return el nodo mismo, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Eso es lo que hemos graficado, el nodo mismo, ¿no? Y cuando no es hoja, hacemos este análisis de acá, cuando no es hoja, digamos, ¿no? Cuando no es hoja. Si no, cuando no es hoja, preguntamos nodo.getDato, ¿no? Igual a X que estoy buscando, voy a verificar si es getDato, getData, ¿no? GetData. GetData, ¿no? Si eso es verdad, no me basta con eso, tengo que preguntar si la cantidad de hijos, ¿no? Si la cantidad de hijos igual a 1. Cantidad de hijos, ¿no? Aquí está, cantidad de hijos es igual a 1 para saber si tiene un hijo. Y ahí entra, ¿no? Ahora solo me falta saber cuál hijo es, si el izquierdo o el derecho, ¿no? Si el izquierdo o el derecho, ¿no? Si el izquierdo o el derecho. ¿Ya? Si el izquierdo o el derecho, ¿ya? Entonces pregunto, nodo.get hijo izquierdo, digamos, ¿no? Get hijo izquierdo es distinto de nulo, digamos, ¿no? Si es así, el que va a heredar mi hijo es el izquierdo, digamos, ¿no? O sea, yo me elimino, pero en realidad me reemplazo por mi hijo izquierdo, digamos, ¿no? Yo me reemplazo por mi hijo izquierdo, digamos, ¿no? Entonces, nodo va a ser igual a nodo.get hijo izquierdo, digamos, ¿no? Caso contrario, sabemos que entonces el hijo derecho sí existe. No es necesario ya preguntar por el hijo derecho. Ya sabemos que existe por inferencia, digamos, ¿no? Porque si entra a este lado es porque tiene un hijo. Y si no es el hijo izquierdo, por ende es el hijo derecho, ¿no es? Nodo igual a nodo.get hijo derecho, ¿no? Sea el caso que sea que haya entrado, return nodo, ¿no? De esta manera. Y con eso terminamos esa parte. ¿No? Terminamos esa parte. Si no, vamos a realizar nodo.set hijo izquierdo. Va a ser igual a lo que me vuelva la función cells.eliminar incompleto, ¿no? Esta función, donde yo le paso, ¿qué cosa? Le paso mi hijo izquierdo, ¿no? Y le paso el dato a eliminar, ¿no? El dato a eliminar. Lo mismo sucede con el derecho, le mando el hijo derecho, pero le mando X a eliminar, ¿no? Y luego return nodo, ¿no? Y ese sería nuestro algoritmo para eliminar incompleto X, ¿no? En un árbol. Eliminar incompleto X en un árbol, ¿no? Eso sería. Estaría escrito. ¿Podemos mejorarlo? Sí, podemos mejorarlo. ¿No? Hay manera de mejorarlo, ¿no? Hay manera de mejorarlo. Hay manera de mejorarlo. Ya. Ahora veamos el ¿no? Veamos el Vamos a implementarlo. Vamos a hacerlo correr. Nadie tiene duda al parecer. Vamos a insertar este árbol de acá, ¿ya? Vamos a insertar este árbol de acá. Déjenme un ratingo. Quiero poner el código acá. Primero debí insertar el 60. Luego el 50, digamos, ¿no? Vayamos así en orden. Luego debió insertar el 90, digamos, ¿no? Luego insertó el 20, luego el 55, luego el 75, digamos, ¿no? Luego el 10, no, claro, el 10, luego el 25, voy a seguir sacando más. Luego del 25 insertó el 65, luego el 80, luego el 15, luego el 70, ¿no?
luego el 70, luego el 40 y luego el 30. Ya, tenemos ratingo. Ya, listo. Entonces tenemos el 30 y ya tendríamos el árbol aceptado. No, vamos a comentar esto de acá. ¿Cómo se comenta en Python? Alguien me dice, por favor, si alguien sabe cómo se comenta en Python. Mm, Nadie sabe cómo se comenta en Python. Creo que es con la almohadilla, con, ¿Con esta? con el sharp. Sí, creo Ah, que es. ya. Ah, sí. El por línea. ¿Cómo será el multilínea? No, pero ya es suficiente con el por línea. Ahí está. Ahí está. Ya. Ah, ya. El multilínea. Esto acá. No, no funcionó. Con las comillitas, 3 comillas, arriba y abajo. Ah, ya. No, pero ya lo comentamos ya. Listo. Ya. Entonces vamos a proceder a eliminar, ¿no? Vamos, print, digamos, ¿no? Vamos a poner eliminar 90, digamos, ¿no? Y vamos a aplicar el método eliminar, ¿no? Del árbol. Árbol.eliminar incompleto 90, ¿no? 90. Vamos a agarrar y lo vamos a hacer correr. Ya. Imprimió, va a eliminar 90 y... ¿Cómo está esta? Este es el primer inorden, ya. Este es el segundo inorden, pero no sé por qué plantea dos inorden, se llama. Alguien si sabe, solo que aquí ya no lo imprimí el nuevo inorden, que era para ver ya eliminado, ¿no? Ahora sí. Ya. Este es el primero, ahí lo ven el 90, ¿no? Y cuando elimino, ¿no? Elimino 90, el nuevo inorden, ¿no? Ya no está el 90, ¿no? Ya no se encuentra el 90 porque es incompleto. Pero cambiemos a RDato y tratemos de eliminar
75, no se puede eliminar el 75, digamos, porque tiene dos hijos. También tratar de eliminar el 56, porque el 56 no existe, y el 70, que es una hoja, ¿no? 75 primero, que tiene dos hijos. 75 que tiene dos hijos, no vamos a tratar de eliminar el 75. Voy a poner varios enter para que se venga acá arriba. 75. Arrancamos. ¿Ya? Y vemos que no lo eliminó el 75. Existe, pero tiene dos hijos. Existe, pero tiene dos hijos, digamos, ¿no? Si lo cambio por 56, 56 no existe, así que no debería pasar nada, ni se debería colgar el programa, digamos, ¿no? No existe 56. No existe 56. Está normal. Luego pasamos 70, que sí existe, pero no es incompleto. Es simplemente hoja, digamos, ¿no? No tiene hijos, digamos, ¿no? No debería de eliminarlo. El 70 sigue manteniéndose ahí, ¿no? Entonces ya hemos podido resolver ese enunciado, pero vamos a ir un poco más a optimizar esto de acá, digamos, ¿no? Vamos a hacer una prueba y vamos a ver qué es lo que pasa acá, digamos, ¿no? Vamos a ponerlo después de nulo. Después de nulo, aquí lo vamos a poner. Vamos a poner nodo, vamos a poner print recorriendo dos puntos y ¿cómo es concatenar más, no? Y str creo, ¿no? Str y nodo.getData, ¿no? De esta manera. Vamos a ver cómo recorre porque estamos haciendo uso de un árbol binario de búsqueda y deberíamos optimizar, digamos. Solo del 60 debería ir directo al 90 porque lo está buscando al 90. No tiene sentido que recorra al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque 90 está al lado derecho. Sabemos que es mayor que el padre, digamos, ¿no? Sabemos que es mayor que el padre. ¿No? Mayor que el padre. Entonces, veamos qué hace nuestro algoritmo. Vamos a ponerle 90, sí. Miren, nuestro algoritmo ha recorrido 60, 50, 20, 10, 15, 25, 40, 30, 55 y luego 90, digamos, ¿no? O sea, 60, se ha ido acá 50, 20, ¿no? 10, 15 hasta el fondo. Luego ha subido y ha pasado por el 25, luego el 40, luego el 30. Y luego ha subido los 55 y luego por fin a la derecha. Entonces, este algoritmo que se trata de buscar un elemento X y estamos implementando un árbol binario de búsqueda. O sea, no tiene sentido que recorramos eso porque es un algoritmo de un árbol binario de búsqueda. Si no, no tendría sentido por qué un árbol de búsqueda y nosotros seguimos recorriéndolo todo. Ya tenemos un criterio para buscar un elemento X. Tenemos el criterio, ya tenemos, ya sabemos hacia dónde ir, ¿no? Entonces vamos a mejorar esto porque no es óptimo, digamos, ¿no? Prácticamente es como tener un vector normal y recorrer desde el 1 hasta encontrarlo, digamos, ¿no? Entonces vamos a mejorar, quizá el docente observe esa cosita, digamos, ¿no? ¿Y dónde mejoramos, Ronaldo? Acá, donde ustedes deciden dónde ir a sacarle su hijo, digamos, ¿no? Lo arreglamos con un if, digamos, ¿no? Preguntamos si el nodo.get hijo izquierdo, digamos, ¿no? El nodo get.hijo izquierdo, digamos, ¿no? Perdón. El modelo es del ingeniero Peinado, ¿ya? Del ingeniero Peinado. Y aquí el hijo, perdón, nodo.getData, digamos, ¿no? Y le decimos, si la data es mayor que X, ¿a dónde se va a ir? Al hijo izquierdo. Si la data es menor que X, entonces se va al hijo derecho, ¿no? Yo aquí le digo, data, sos mayor que X, digamos, ¿no? Si es verdad, entonces sí te vas al hijo izquierdo, ¿no? Si es verdad, te vas al hijo izquierdo, ¿no? Y pregunto lo mismo para que se vaya al hijo derecho. Punto get data. Si la data es menor que X, entonces X te tenés que ir a buscar al hijo derecho. ¿Por qué? Porque al hijo derecho están los mayores del data, digamos, ¿no? Y al lado izquierdo están los menores del data, digamos, ¿no? De esa manera evito recorrer
muchas veces, digamos, ¿no? Y voy a comparar aquí. Aquí recorrió, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para encontrar el 90. 10 veces para encontrar el 90. ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo correr. Y ahora solo recorre uno, que es el 60, el padre, y luego el 90. Y ya nos ahorramos. Es mucho más rápido que nuestra anterior versión de métodos, digamos, ¿no? Nuestra anterior versión de eliminar. Versión 2.0 de nuestra primera pregunta de examen, digamos, ¿no? Es mucho más rápido. Se mejoró el algoritmo de búsqueda de datos. Ahora busca este logaritmo de n más rápido, lo por ahí es el ¿no? Logaritmo neperiano creo que es por ahí, ¿no? Acá está. Entonces este algoritmo es más rápido. Cuando se trata de búsqueda, jóvenes, nosotros para decir si va a la derecha, izquierda, es con esto, jóvenes. Es con esto. ¿Ya? Es con esto. ¿No? Cuando se trate sobre buscar un elemento X, nosotros hagamos algoritmo recursivo, no lo recordamos todo, recordamos de acuerdo al criterio, porque por algo es un árbol binario de búsqueda. Los mayores del data, de la cabeza que yo estoy viendo, están a la derecha, y los menores están a la izquierda. Entonces pregunto, si X es menor, entonces me voy a la izquierda. Pregunto, si X es mayor, entonces me voy a la derecha, digamos, ¿no? Me voy a la derecha. ¿No es? Y después retorno el nodo. Entonces, de esta manera optimizamos la pregunta número 1 y ahora es mucho más rápida, ¿no? Que la anterior versión que teníamos, ¿no? ¿Alguna duda sobre esta pregunta? ¿Alguna duda sobre esta pregunta de eliminar? Recuerden que no tengo modelo de examen del ingeniero Bacapinto, pero si ustedes tienen y pueden buscar, me lo pueden compartir, por favor. Pero nuevamente, lo importante es la lógica de la pregunta, digamos, ¿no? He visto su práctico y él en su práctica tiene altísimo ejercicio, pero es constante la lógica, nada que ver con el lenguaje, digamos, ¿no? O sea, no es lo único novedoso es que usa template, digamos, ¿no? Y usa interfaz para definir todo su método. Que eso es una formalidad en realidad, digamos, de la interfaz, digamos, ¿no? Va orientado a que él puede almacenar en el árbol cualquier estructura de datos, una película, una serie, una persona, cualquiera. Él está haciendo la abstracción como es la base de datos, digamos, ¿no? Como tal vez está el árbol de la base de datos, digamos, ¿no? Donde la llave no necesariamente es un número entero. Recuerden que ustedes en la base de datos, en la llave primaria le pueden dar un número entero, como le pueden dar un string, ¿no? U otro tipo de datos, digamos, ¿no? Como su llave primaria. Entonces ese árbol tiene que ordenar de acuerdo a la llave primaria. En realidad lo ordena de acuerdo a la llave primaria, digamos, ¿no? A la llave primaria. Nosotros, con el ingeniero Peinado y el ingeniero Gino, el dato es la misma llave y siempre va a ser número entero, digamos, ¿no? Siempre. Pero, como le dije, la lógica es lo importante, digamos, ¿no? No hay aquí que Peinado, Vagapinto, digamos, ¿no? Sino que la lógica es importante, digamos, ¿no? Y ya el lenguaje es lo de menos, es practicar un poco el lenguaje, el uso de template y el uso de interfaz, digamos, ¿no? El uso de T, ¿no? De K y V, digamos, ¿no? El template, ¿no? Ya. ¿Alguna duda? No, yo me refiero a práctico que he visto anteriores semestres, digamos, ¿no? De Valcapinto. No he visto nada todavía este semestre, pero he visto prácticos anteriores semestres que solo era la lógica nomás, ¿no? Era cantidad de nodos, cantidad de esto, recorrer el árbol. Uno de sus algoritmos más complejos, pero dudo que entre a su examen, digamos, ¿no? Es el de hacer este recorrido por niveles, digamos, ¿no? Y el recorrido sin llamada recursiva, digamos, ¿no? Que dudo que él lo pregunte en su examen, hacerme un algoritmo recursivo. ¿Ya? Entonces, ya. ¿En qué estábamos? Se me olvidó.
Sí, si me pilla, pasemos ya. Hacemos el modelo de examen. Ya, ¿alguna duda sobre esto? Esto lo podemos hacer también a modo de practicar con el ingeniero Bacapinto, digamos, ¿no? Lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer acá, a ver. No hay mucho, no. Aquí, ¿no? Aquí vamos a estar. Ya tenemos un algoritmo de eliminar que no le hemos optimizado, sí, ¿no? Buscamos la llave, la llave, ¿no? La clave lo buscamos, pero no lo hemos optimizado, ¿sí, no? ¿Recuerdan? Este recorre todo igual que el otro. Ustedes lo van a optimizar este acá, ¿no? Pero el eliminar es este acá, ¿no? Voy a usar su interfaz, ¿no? Aquí tengo que poner, lastimosamente, voy a eliminar incompleto. Me pasan una clave, ¿no? X, ¿no? De esa manera. Entonces aquí ya lo implemento, aquí me sale que obligatoriamente lo tengo que implementar, ¿no? Y ya está abajo creado, ¿no? Ahí está. Ya. Y aquí mi auxiliar, ¿no? Private, voy a eliminar incompleto, ¿no? Me pasan un nodo de tipo con dato K y dato V, digamos, ¿no? Llamado nodo y KX, digamos, ¿no? De esa manera, ¿no? De esa manera. Entonces pregunto lo mismo, si el nodo es igual a nulo, ¿no? Return nulo, ¿no es? Si el nodo, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué, no es void, es devuelvo un nodo, ¿no? Ahí está. Si el nodo punto es hoja, digamos, ¿no? Si es hoja, return el mismo nodo, no lo eliminamos, ¿no? No lo eliminamos, return el mismo nodo, return el mismo nodo. Y luego cuando no es hoja, ¿no? Y preguntamos si el nodo punto get data o get dato, a ver, en realidad no sería el dato porque ya el dato que es clave es con peinado y con Gino, en este sería la clave. La clave es igual a clave, esto estamos haciendo, ¿no? De acá, digamos, ¿no? A X, pero no, a la clave que estoy buscando, que es X, ¿no? X es la clave que estoy buscando, ¿no? Como no podemos realizar esta comparación, digamos, ¿no? No podemos realizar estas comparaciones. Lo que vamos a hacer es con compare to, digamos, ¿no? Vamos a poner X punto compare to, ¿no? Y le vamos a pasar el nodo punto get clave, ¿no? Get clave, ¿no? De esta manera. Si esto te bota un 0, quiere decir que son iguales, ¿no? Es que eso es un compare por bit, digamos, ¿no? Por bit, por byte, digamos, ¿no? Y si esta estructura es igual a esta estructura, digamos, está igualito. ¿No? Porque no siempre nos van a pasar números enteros. Ahí lo acepta porque va a asumir que son números enteros, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si le pasa otro que no sea un número entero, digamos, ¿no? Y que no sea un string, tal vez sea otro tipo de datos. Así que lo vamos a hacer comparación con byte, digamos, ¿no? Con byte, ¿no? A nivel de byte. ¿Ya? Cuando es eso, nos falta preguntar, ¿no? Si es que el nodo tiene un solo hijo, cantidad de hijos, ¿no? Get, cantidad de hijos, a ver. No tengo cantidad de hijos. Voy a tener que implementar cantidad de hijos. Nodo completo. Podríamos usar el nodo completo, digamos, ¿no? Si esto es igual a falso, quiere decir que tiene un hijo, digamos, ¿no? Por inferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuera hoja, se hubiera venido acá y no hubiera llegado aquí, ¿no ves? Pero para no complicarlo, voy a hacer cantidad de hijos, ¿ya? Para no complicarlo. Hacemos acá, public, ¿no? Para no hacerlo estático, recuerden que estático solo es para usarlo ahí. No, tenemos la instancia de nodo, así que public int cantidad de hijos, ¿no? De esta manera. Int i igual a 0 y pregunto si el hijo izquierdo, ¿no? Tenemos el hijo izquierdo, ¿no? Ya tenemos el hijo izquierdo, ¿no? Tenemos el nodo hijo izquierdo, se llama hijo izquierdo. Si hijo izquierdo es distinto de null,
Entonces, y más, ¿no es? Y lo mismo con hijo derecho, distinto de null, entonces y más, ¿no? Luego return y, ¿no? Luego return y. Luego return y, ¿no? Luego return y. Y esa es nuestra cantidad de hijos, ¿no? Espera aquí, cantidad de hijos, ¿no? Le vamos a poner si la cantidad de hijos es igual a 1, ¿no? Si la cantidad de hijos es igual a 1, entonces procedemos a eliminar, pero vamos a ver cuál eliminamos. Nodo.get, ¿no? Get hijo izquierdo. Si ese es distinto de null, entonces lo reemplazo. Mi nodo yo va a ser igual a nodo.get hijo izquierdo, ¿no es? Caso contrario es el hijo derecho, ¿no? Nodo.get hijo derecho, ¿no? De esa manera, ¿no? Nodo.get hijo derecho. ¿Cuál es la observación? Dice asignación de valor nunca es usado. Dice, ¿no? Ya, devuelve el hijo izquierdo, devuelve el hijo derecho. Ya. Y luego, ya sea por cualquiera que entre, return nodo, ¿no? De esa manera. Y si no, llamo al hijo izquierdo o al hijo derecho, de acuerdo a cuál hacer este, ¿no? Entonces agarro y voy a preguntar, ¿no? Voy a preguntar si voy a la izquierda o voy a la derecha, ¿no? X punto compare tú, ¿no? Y aquí lo pongo nodo.get clave, ¿no? Si esto es mayor a 0, ¿qué significaba? Para los que son de Vacapinto. Si este es mayor a 0, que X es mayor que esto acá, ¿no es? X es mayor que esto acá, ¿no? X vendría a ser mayor que esto acá, ¿no? Y si X es mayor, entonces se va a ir al hijo derecho, digamos, ¿no? Se va a ir al hijo derecho. Nodo.set hijo izquierdo, set hijo derecho, va a ser igual a la función eliminar incompleto, donde le paso el nodo.get hijo derecho y le paso la key a buscar, ¿no? Por lo contrario, si es 1, lo cambio por el hijo izquierdo, digamos, ¿no? Por el hijo izquierdo. Hijo izquierdo, ¿no? Ahí está. Sea cual sea los casos, return nodo, ¿no? Sea cual sea el caso. Aquí, perdón, no era mayor que 1, era menor que 0, ¿no? Menor que 0. Cuando es negativo, digamos, ¿no? Se va al otro lado. Ya, hemos hecho ejercicio con eso, digamos, ¿no? Podemos verificar por acá cuando hemos ocupado por si no nos acordamos, ¿no? Cuando lo hemos hecho, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Se va al izquierdo cuando es menor y se va al derecho cuando es mayor que 0, ¿no? Porque dice que cuando es mayor que 0, quiere decir que este es mayor que el que le estamos pasando. Entonces, como este es el que buscamos, la clave que estamos buscando, entonces por eso decimos que no vamos al derecho. Cuando es menor que 0, quiere decir que este primer dato es mayor que este. Y como la clave nosotros lo buscamos, entonces lo vamos al izquierdo, digamos, ¿no? Porque la clave es menor, ¿no? Solo esa abstracción de ahí. Listo. Luego acá hago raíz igual a eliminar, ¿no? Eliminar incompleto. Le paso la raíz, le paso el X y listo, ¿no? Y listo, lo tenemos ahí. Ya. Ahora entonces nosotros nos vamos a nuestro ejecutador, ¿no? Tenemos acá y vamos a crear el árbol ahí, ¿no? Vamos a poner 60, 50, 90, 20, 55 y 75, ¿no? Luego 10, luego 25, luego 25
luego 65, luego 80, ¿no? Luego tenemos 15, luego tenemos 70, luego 40 y luego 30, ¿no? Están creo todos los datos, no sé si me haya olvidado alguno. Están todos, ¿no? Y vamos a comentar esto acá, ¿no? Y ahora sí vamos a escribir eliminación, ¿no? Vamos a eliminar el 90, ¿no? El 90. Árbol punto eliminar incompleto. Le voy a tener que pasar el 90, ¿no? El 90. Y luego árbol punto inorden, ¿no? Ahí está. Entonces lo ejecutamos. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Bueno, los datos aquí no nos importa la clave que están al lado izquierdo y vemos que el 90 ya no hay. La clave 90 ya no se encuentra, ¿no? La clave 90 ya no se encuentra, ¿no? La clave 90 ya no se encuentra. Ya no se encuentra la clave 90. Y como ven, solo es escribirlo en Java, no hay complejidad, digamos, ¿no? Del lenguaje de uno a otro. En Python incluso es más difícil, digamos, ¿no? En Python es más difícil. ¿Ya? En Python es más difícil. En Java es un poco más fácil porque tenemos experiencia en Java, es un lenguaje más amigable que Python, digamos, ¿no? Ya. ¿Alguna duda que tuvieran? Se entiende todo, viejo. Gracias. Pasamos al siguiente ejercicio. Promedio de incompleto. Esta es una consulta, ¿no? Un árbol binario de búsqueda, decimos que un nodo es incompleto si tiene exactamente un solo hijo. Public doble, dice, ¿no? Quizá este tipo de ejercicio no se pueda hacer, ¿no? Bueno, lo podemos hacer si es que nos aseguran que los datos, ¿no? Que los datos son enteros, digamos, ¿no? Que los datos son enteros, digamos, ¿no? De seguro el ingeniero no hace este tipo casi de pregunta, digamos, porque sabemos que es un árbol orientado a objeto, digamos, ¿no? Y estas preguntas están orientadas a que los datos son enteros, digamos, ¿no? A que los datos son enteros, por eso dice promedio, digamos, ¿no? Quizá él haga otras preguntas de contar, digamos, ¿no? Los nodos incompletos u otros. Por eso necesito unos modelitos de examen para ver cómo es que él pregunta. O tal vez lo pueda llamar, aunque no me contestan las llamadas, es el con el que menos contacto tengo entre los docentes de todas las materias que doy, digamos, ¿no? Ya. Dice el cual calcula el promedio simple de los datos que se encuentran en un nodo incompleto, dice, ¿no? En un nodo incompleto. Nota, recuerde que el promedio simple es la suma de datos dividido la cantidad de datos, ¿ya? La cantidad de datos, ¿no? Ahí dice A promedio incompleto, dice esto debe devolver 46, ya que los nodos incompletos son, dice, ¿no? 10, 25, ¿no? Y va especificando ahí todos los nodos, dividido entre la cantidad que serían 5, ¿no es? 5 los nodos incompletos, ¿ya? Entonces, hay manera de que uno saque un promedio de acuerdo mientras vas adicionando y vas sumando y tenés una nueva cantidad, pero ese es un modelo matemático, así que no vamos a olvidar de eso. Y esto lo vamos a hacer en dos simples métodos. Uno que te cuente la cantidad de incompleto y otro que te haga la suma de incompleto, ¿no? Y primero vamos a hacer la suma de incompleto, ¿no? Y lo vamos a hacer en Python, ¿ya? La suma de incompleto. Tenemos acá. Y aquí vamos a poner la suma de incompleto, ¿no? La suma de incompleto. ¿Cómo realizamos la suma de incompleto? De la siguiente manera. En el primer caso, si tu árbol es nulo, ¿cuánto sería la suma de eso? Return 0, ¿no es?
Si tu árbol es hoja, digamos, ¿no? ¿Cuánto sería la suma de los incompletos? 0 también. ¿Por qué? Porque la hoja no es un incompleto, ¿no es? La hoja no es un incompleto, ¿verdad? ¿No es? La hoja no es un incompleto. ¿Ya? La hoja no es un incompleto. Este es el caso número 2. Y el caso número 3, cuando no es hoja, cuando tiene un hijo o más, digamos, ¿no? Un hijo o más, ¿no? Tiene un hijo o más, ¿no? Así, ¿no? Entonces, como es incompleto, nosotros vamos a preguntar si es incompleto, digamos, ¿no? Le vamos a preguntar directamente, ¿sos incompleto? Le vamos a decir, ¿no? Le vamos a decir nodo punto cantidad de hijos, ¿no? Can hijos, ¿no? Can hijos. Can hijos, ¿no? Si este es igual a 1, si este es igual a 1, entonces lo sumamos, ¿no? Entonces lo sumamos, ¿no? Lo sumamos. No hacemos return, jóvenes. Bueno, le vamos a poner return para ver cuál es la diferencia, ¿ya? A modo de práctica. Return X, ¿ya? ¿Por qué? Porque es este, ¿no? Nodo.getData, ¿no? Nodo.getData, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un incompleto, digamos, ¿no? Un incompleto. Un incompleto. Ah, pero ¿qué pasa con mi hijo izquierdo y con mi hijo derecho? Porque mi hijo izquierdo puede tener igual incompleto y mi hijo derecho también puede ser incompleto. No lo puedo hacer un return nomás porque sí, digamos. Tengo que avanzar hasta más abajo porque yo tengo un hijo, digamos, ¿no? Yo tengo un hijo y ese hijo puede ser, digamos, ¿no? Puede ser que ese hijo tenga, digamos, ¿no? Nodos incompletos, digamos, ¿no? Nodos incompletos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una variable S, ¿no? Una variable S que va a ser igual a 0, ¿no? Y luego aquí, en vez de return, le voy a poner que S va a ser igual, a esto, ¿no? Y luego voy a poner que S va a ser igual a S más la suma de incompleto. La suma incompleto de mi hijo izquierdo, ¿no? Nodo.hijo izquierdo, ¿no? Así. Y S va a ser igual a S más suma de incompleto de mi hijo derecho, ¿no? Y luego ya recién voy a retornar la suma, que va a ser la variable S, ¿no? O sea, sumo yo al padre si soy incompleto y luego voy por mi hijo, digamos, ¿no? Hijo izquierdo, hijo derecho, digamos, ¿no? Hijo izquierdo, hijo derecho. No me importa si mi hijo izquierdo es null. Recuerden que ustedes ya han analizado en mi caso que le pase null, digamos, ¿no? Le va a retornar 0, ¿no? Le va a retornar 0. ¿Ya? Ya. Entonces esto lo vamos a pasar a código, ¿no? Ya está en realidad en código, digamos, ¿no? Ya está en código en realidad. Entonces aquí vamos a poner un def privado, ¿no? Privado, suma incompleto, ¿no? Y me pasan un nodo. Y pregunto, si el nodo is none, o sea, nulo, ¿no? Return 0, ¿no? Si el nodo punto cantidad de hijos, voy a sacar de aquí, cantidad de hijos, bueno, es hoja, digamos, tenemos una función llamada es hoja. Si esto es hoja, return 0, ¿no? De esa manera, tenemos ese análisis, ¿no? Y luego preguntamos si nodo, ¿no? Punto cantidad de hijos es igual a 1. Entonces lo sumamos en una variable. Entonces la variable le voy a tener que declarar antes. S igual a 0, ¿no? S igual a 0. Después aquí S, si no igual a nodo.getData, ¿no? De esa manera. Y luego S igual a S más, tenemos una función que se llama suma de incompleto, ¿no? Que yo le paso a mi nodo izquierdo, digamos, ¿no? A mi hijo izquierdo y él me lo va a sumar, digamos, ¿no? Los incompletos. Lo mismo para mi hijo derecho. Y luego return S, ¿no? De esa manera. Luego return S.
Ya tenemos nuestra suma incompleta. Lo mismo va a ser con cantidad de incompleto, digamos. Lo mismo. Ahora tengo que recorrer todo el árbol, digamos. Ya no hay que izquierda, derecha. ¿Por qué? Porque tengo que recorrer todo, digamos, ¿no? Tengo que recorrer todo. El mismo algoritmo va a ser para cantidad. Cantidad de incompleto, digamos, ¿no? Prácticamente son dos preguntas en uno solo, digamos, ¿no? Lo he visto que lo han tomado en otro semestre y no se han complejado los chicos, no han podido cómo sacar un promedio, digamos, ¿no? Ya. Es 1, ya no es la data, digamos, ¿no? Es 1, ¿no? Es 1. Nada más, cambia eso. Es 1. Cuando el nodo es incompleto, vos lo contás, es 1. Y luego le llamás recursivamente hijo izquierdo a hijo derecho, digamos, ¿no? Hijo izquierdo, hijo derecho, hijo izquierdo, hijo derecho, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Aquí le vamos a poner variable C, sí, para hacer referencia a cantidad, ¿no? Al contador. Ya, al contador. Entonces, la función pública promedio, digamos, ¿no? Que devuelve el promedio incompleto, ¿no? Va a ser la siguiente, digamos, ¿no? La suma es igual a self.suma incompleto, ¿no? Y le paso la raíz, ¿no? Self.raíz, ¿no? Lo mismo va a ser con la cantidad de nodo, digamos, ¿no? Cantidad, ¿no? Así lo he llamado, cantidad. Aquí tengo que tener cuidado porque como copié el código, tengo que cambiar el nombre, ¿no? Porque si no se me iba a volcar todo eso, ¿no? Cambié el nombre, ya cantidad, ¿no? Está lo demás bien, cuando es nulo, cuando es hoja, cuando tiene un hijo que es incompleto, lo sumo y listo, ¿no? Entonces aquí cantidad, ¿no? Y lo que voy a retornar es return suma dividido entre cantidad, ¿no? Y ese es mi promedio, ¿no? Ese es mi promedio. ¿No? Ese es mi promedio, es el código que hemos implementado, ¿no? En dos funciones. Voy al ini, evito eliminar. Y lo único que voy a hacer es promedio igual a árbol punto promedio incompleto, ¿no? Y luego un print, ¿no? Que va a ser el promedio es, dos puntos, más str promedio, ¿no? Entonces nos haría salir lo mismo que dice este enunciado, que sería 46, ¿no? 46. ¿Dónde lo estoy imprimiendo? Ah, esto es el de Java, perdón. Aquí está. Y el promedio es 46, ¿no? Aquí está, el promedio es 46. ¿No? 46. ¿Alguna duda acá sobre este enunciado del promedio? ¿Ninguna? Ya. Ninguna, ¿no? Y así serían las preguntas con el ingeniero Peinado en especial respecto a árboles binarios de búsqueda, digamos, ¿no? A árbol binario de búsqueda. Y veamos a ver cómo es su MVías, que aún no hemos avanzado, ¿no? Que igual es sobre eliminar, dice, ¿no? Eliminar hoja, dice, ¿no? Que elimine todas las hojas donde la suma de su dato es igual a sum, digamos, ¿no? Y sum es un parámetro que te lo pasan, digamos, ¿no? Y solo cuando sea hoja, digamos, ¿no? Y la suma de todos sus datos sea sum. Simplemente cuando es hoja y la suma es sum, return null, nada más, ¿no es? Y después, tal como este, ¿no? Pero cuando avancemos cuando avancemos árbol MVías, que sería la próxima clase, ¿no? Cuando ponga él su examen, vamos, si es que estamos atrasados, vamos a tener que avanzar unas asignaturas extras para poder nivelarnos a él, ¿no?
Pero el MVIA ya tenemos el concepto, es el mismo concepto de esto, ya el MVIA simplemente lo vamos a implementar los recorridos, porque es importante saber el recorrido, y una vez que sepamos el recorrido de todos los datos, o sea, primero el recorrido de todos los nodos, y luego el recorrido de todos los datos de cada nodo recorrido, digamos, ¿no? Es un bucle dentro de otro bucle, en pocas palabras, un bucle que recorre todos los nodos, y un bucle que recorre todos los datos de cada uno de los nodos, digamos, ¿no? Veámoslo así. Una vez que aprendamos eso en la próxima clase, ya vamos a hacer este modelo de exámenes, ¿ya? Porque el algoritmo de eliminar sigue siendo el mismo, digamos, ¿no? Sigue siendo el mismo, ¿no? Solo que un poco más, el mismo criterio, pero ya a nivel de dato, digamos, ¿no? Porque lo que vos vas a eliminar es un dato, digamos, ¿no? No es el nodo completo. Eliminamos un dato, buscamos el menor, lo ponemos ahí, digamos, ¿no? El postfijo, el prefijo, el más cercano, lo subimos ahí arriba, digamos, ¿no? Como dato, digamos, ¿no? Y este es eliminar nodo, digamos, ¿no? Eliminar hoja, ¿no? Que ya elimina nodo, ¿no? Lo vamos a ver de todos modos todo eso en la próxima clase que tengamos, ¿ya? Ronald, árbol ABL no vas a mirar. Balanceado. Entra después del MVIA, sí. Con Bacapito primero tocamos el ABL balanceado y recién entramos a MV, así. Ya. ABL no, el balanceado no es difícil, es lo mismo que el binario, solo sería que expliques un poco sobre el eliminar, que para cuando se balancea el árbol, creo que sería claro. lo más difícil. Sí, en realidad, jóvenes, el AVL es una capa de aplicación al binario de búsqueda. Porque ¿qué pasa a ustedes cuando meten en su base de datos las llaves primarias autoincrementables, ¿no es? Primero se inserta la llave 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así se va insertando, ¿no es? Entonces, ese árbol binario de búsqueda, como 1 sería el padre, 2 sería el siguiente hijo, como es mayor, a la derecha. El 3 es mayor, a la derecha, derecha. El 4 es mayor, derecha, derecha, derecha. El 20 es mayor, derecha, derecha, derecha. El 21, derecha, derecha, derecha. Y prácticamente se estaría haciendo una lista o un vector, ¿no ves? Una lista. Y entonces no tiene sentido el árbol binario de búsqueda con el algoritmo de insertar ordenadamente si es que vos le pasás ordenadamente los números. Si yo le paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se hace lineal, puro derecha se va a ir, digamos, ¿no? Pura derecha. Si yo paso 100, 99, 98, 97 y así hasta el 1, pura izquierda se va a ir, ¿no? Y no tiene sentido, entonces. El árbol AVL es una capa de aplicación que cada vez que voy a insertar un dato, se va a aplicar, se va a llamar a ese algoritmo que va a reordenar el árbol para tratar de nivelarlo. En realidad es un algoritmo de ordenación nomás. Es un algoritmo que vos ordenás, digamos, ¿no? Vos insertás un número y llamás al algoritmo de ordenación de nuevo por niveles. Y lo va a ordenar de nuevo el árbol a niveles, digamos, ¿no? Vos eliminás un nodo del árbol, ya sea por prefijo o postfijo, lo eliminás, pero después tenés que llamar a este algoritmo de ordenamiento que va a volver a ordenar todos los niveles, digamos, ¿no? Y ahora va a poner nuevamente balanceado todo, digamos. Va a tratar de que solo haya un desfase de un nivel, digamos, ¿no? El hijo izquierdo puede estar en nivel 3, pero y el hijo derecho o en el 2 o en el 4. No puede estar 5 ni 1, porque si no se va a tener que aplicar nuevamente el algoritmo hasta llegar a un nivel de 1 nomás de diferencia, digamos, ¿no? En lo posible. Pero lo vamos a ver entonces, yo creo que tal vez nos vamos a separar, vamos a hacer una ayudantía el jueves extra o el martes para aplicar eso a VL, solo para así los de Vacapinto, para luego saltar al MVIA. ¿Ya? Yo creo que tal vez martes lo vamos a hacer, para que así el jueves ya avancemos nomás tranquilo MVIA en ambos lados. Porque solo es el algoritmo de ordenamiento nomás, ¿no? Es el algoritmo de ordenamiento, nada. Solo es el de Nivelación. balancear. Sí, el algoritmo Sí, de balanceo. El de sí. ordenar por niveles, ¿no? ¿Ya? Eso. Ya, listo, jóvenes. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.